De ser capitán, Miguel Aceituno Comas. Mi familia, desde que existe memoria, se ha dedicado al transporte de coloniales y ultramarinos. Contaba mi abuelo muy serio, quien quisiera escucharle, que mientras Colón le decía a la reina aquello de «hágame caso, majestad, que de esta no forramos», un lejano antepasado ya andaba ojo avisor a ver qué se podía sacar de eso. ¿Quién sabe? Cierto es, eso sí, que mi familia conserva viejos títulos de capitán, de aquellos tiempos en que cuando un hombre llegaba a una costa le daba un nombre. Siempre hemos sido hombres de ley o todo lo de ley que podía ser un marinero en aquellos tiempos recios. Mi abuelo era armador y capitán de un precioso pailebote entre la metrópolis y nuestras colonias de Cuba o Filipinas. Eso sí, con los papeles justos y necesarios que diario de a bordo y manifiesto de carga son nuestro deber y salvación, pero ni uno más. No desdeñaba cuando había ocasión izar la bandera corsaria, siempre la de su rey, por supuesto, ya le he dicho que era hombre de ley, y espumar las bodegas y los bolsillos de todo aquel que osara surcar sus mismas aguas, pero por descontado con la patente de corso perfectamente en regla. Un hombre serio era mi abuelo. Mi padre quiso seguir sus pasos y heredar el pailebote, pero con lo que nos montaron los americanos en el 98, muchas rutas se cerraron. Sin la opción de Cuba o Filipinas, bien podría haberse dedicado, como tantos otros, que así se hincharon a ganar duros, a hacer contrabanda de armas con los rebeldes marroquíes. Pero ya les he dicho que mi familia siempre ha tenido a mucha honra respetar los usos y costumbres de capitán honrado. Además, aunque fueran la misma industria y el mismo rey los que estaban por un lado provocando la guerra y por otro vendiendo Mauser a nuestros enemigos, quedaba poco serio llevar armas para luego usarlas. Afortunadamente, durante dicha guerra contra los americanos, mi padre había servido a las órdenes del Marqués de Comillas, gran mecenas, gran patriota y dueño de la Compañía Transatlántica. Guardo aún como un tesoro el billete que el señor Marqués entregó a mi padre tras llenar el viejo pailebote hasta la galleta de munición y explosivos. Es preciso que haga usted llegar el cargamento a Puerto Rico aunque se pierda el barco. Valiente era mi padre. Con las velas en reliquias y el casco lleno de tapabalazos, la mercancía se entregó sin novedad alguna. En sus tratos con el señor Marqués, mi padre era un hombre de palabra y esa palabra era, sí, señor Marqués, confianza. Confianza es la clave en los negocios y en la vida, y como puede ver usted, es una cosa que siempre hemos tenido a gala en nuestra familia. Un buen marino ante todo es una persona en quien se puede confiar. Por ese motivo, la falta de fletes tras perder las colonias no nos afectó en exceso. Mi padre siempre tuvo un barco que mandar, eso sí. El viejo marinero hubo de pasar por acostumbrarse a ese invento diabólico, el vapor, y pasó el resto de las singladuras que Dios tuvo a bien darle, paseando ricos ociosos por las riberas del Mediterráneo. Recuerdo aquellos veranos de muy niño. Tan pronto acababan las clases, mi madre y yo embarcábamos en su transatlántico, y ahí me di cuenta de que quería ser marino. No, marino no, capitán. A los 8 años tuve mi primer mando. No es broma. Don Zenón, que había servido bajo mi abuelo, me dijo que me ayudaría a reparar un viejo bote que se pudría en la playa de la Barceloneta. Dicho y hecho. Los domingos de primavera y otoño, cuando hacía bueno, salía siguiendo la estela de los grandes vapores, soñando con tierras lejanas. De aquellas salidas, viajes para mí, mantuve un diario de a bordo que también conservo, pues me parecía muy importante escribirlo. Aún me lo parece. Si usted ha navegado, seguro que me comprende. Buenos tiempos, hasta un triste día en que el vapor que mandaba mi padre tocó con una lanja que velaba y no estaba en la carta, y no consintió en abandonar el puente hasta que el último pasajero y marinero hubiera sido puesto perfectamente a salvo. Ser capitán puede parecer muy bonito, pero hacerlo bien
lleva consigo esta espada de Damocles. Y qué gran hombre, mi padre. Hasta el último momento de su vida dejando esta lección de cómo se hacen las cosas, de qué quiere decir tener el mando. Mi madre y yo nos hubiéramos visto desamparados de no ser por la mano del señor Marqués, que no olvidaba a los suyos. Recuerdo que vino a los funerales. Hablo de todos, de cuánto ha sido un señor de la nao, mi padre, entre el asentir sombrío de aquellos lobos de mar, y me abrazó. Eran aquellos tiempos cuando un gesto o un apretón de manos tenían fuerza de ley. Nada faltó jamás en nuestra casa. Pasado el duelo, me llamó a su despacho y me preguntó a solas qué quería hacer de mayor. Si la escuela naval militar hubiera estado abierta, quizás habría terminado como oficial de la Armada. Pero la vieja escuela flotante de la fragata Asturias no admitía aspirantes, y la nueva sede en San Fernando era aún un proyecto. Tal vez hubiera llenado mis ansias de aventura en la Academia de Zaragoza y muerto sobre las arenas del Rif. Pero como le he dicho, un bichito había picado mi alma. Nos entendimos de hombre a hombre. Con una sonrisa, dijo que becaría mis estudios en la escuela de náutica. Sería marino mercante. Sería capitán. En aquellos tiempos se creía en la experiencia, así que lo primero que se hizo fue enviarme, como dicen los ingleses, delante del mástil. Me alistó en su compañía con la más baja de las graduaciones, para que me ganara el pan como un hombre de verdad, como lo había sido mi padre, como lo era yo. Es norma obligada que los marineros arranchen a proa y los oficiales a popa, y a proa me fui. Como era demasiado joven para ser incluso de grumete, comencé como paje de escoba. Qué diferencia de corretear como un niño por cubierta sin la más obligación que estar limpio a la hora de la cena, que pasar a llevar la sal de Torrevieja a San Fernando en un viejo bergantín. Yo ya no era un niño, ya podía sostener una escoba, ya tenía un puesto, mi puesto. Pero ese es el camino para ser un buen capitán, y quien no lo haya seguido, quien no haya pasado noches a la caña con un ojo en la polar y otro en el compás, que señala en el mismo norte, cosa que un buen marinero debe tener muy claro, nunca podrá mandar un rumbo. No crean en absoluto que se descuidaba mi educación. Entre viaje y viaje acudía a la escuela que pagaba el buen marqués, a formarme en trigonometría, idioma inglés, álgebra, literatura, gramática, historia, geografía, buenas maneras. Además me decían serios y severos los capitanes que habían sido amigos y compañeros de mi padre. Yo era el hombre de mi casa y mi madre requería de mi ayuda y protección, sobre todo con la herida tan fresca. Era bueno que pasara temporadas a su lado ahora que me necesitaba. Ya vendría el momento de los grandes viajes. De trepar a la jarcia y jalar de los cabos, mi cuerpo se fue haciendo, si no excepcionalmente alto, sí seco y fuerte. Pasé a grumete, marinero, marinero de primera. Aprobé el acceso a la escuela de náutica. No sabe usted todas las cosas que aprendí, todo lo que obtuve de aquellos tiempos, todo lo que me enseñaron aquellos rudos marineros sobre trabajar en equipo, la disciplina, la amistad, el respeto, el temor al mar. Mi primer vaso de vino, mi primer amor mercenario, mi primera pelea. El estar baldeando la cubierta arrodillado, frota que te frota la arena y el polvo de gas con la piedra, y escuchar una voz que viene pegando gritos por el muelle, que hay bronca en tal o cual burdel, donde sabes que estás media tripulación, la mitad que no está de guardia, y salir corriendo todos, sin pensar, sin preguntarnos, que es de pésima educación marinera que ahostien al compañero solo. Y cuando izan bandera papa, azul con su cuadradito blanco que significa todos a bordo que zarpamos, formar toda la marinería, con ojos morados, cejas abiertas y narices aplistadas. El contramaestre no dice nada, el segundo no oír nada y el capitán no ver nada.
Como todo mal, la guerra es mala para muchos, pero buena para algunos. Ya para 1916 todos los oficiales mercantes, ingleses, franceses, alemanes, americanos, rusos, habían desaparecido de los 7 mares y ahora o vestían uniforme o se dedicaban a las vitales rutas del Atlántico Norte. Tan crítico era eso para los fletes que a los alumnos que terminamos el segundo año se nos nombró terceros oficiales y con la bendición de nuestros maestros y mi fiel navaja, que también me ayudaría a protegerme de todo mal, se nos mandó a navegar. La mar y los oficiales viejos acabarán de formaros, nos dijeron. Y vaya si tenían razón. Y ahí me vi yo, a popa. Quienes pocos años atrás habían sido mis maestros, ahora eran mis subordinados. Tendría que mandar agentes que con solo sentir el viento en el rostro olían la tempestad. Bien, ya se lo he dicho. Había compartido con ellos peleas, mi primera mujer, mi primer vaso de ron. Les amaba y respetaba, y tenía que hacer que ellos sintieran lo mismo por mí. Pero yo venía bien enseñado, de buena escuela y buenos maestros. Y detrás de mí velaba en silencio el viejo capitán, atento a, sin desmerecer mi autoridad de oficial, corregir todos mis errores. Este señor es el camino del mando. Propulsar el barco y dibujar una carta lo harán mañana las máquinas, escuche lo que le digo. Pero cuando la tempestad no deja ver las estrellas, la aguja de marear se ha descompensado por los golpes de mar y el viento ruge en las jarcias, siempre, siempre hasta el final de los tiempos hará falta un capitán. ¿Recuerda usted su primer beso? ¿Su primer día de trabajo? ¿El primer día de su vida cuando no volvió a dormir a casa de su madre? Por supuesto que sí. Son momentos en los que se pierde la inocencia y tienes que tomar una decisión que, buena o mala, no importa. Va a marcar toda tu vida. Donde no hay un adulto detrás presto a darte un capón si metes la pata. En el invierno de 1916 y yo, el tercer oficial a bordo del City of Dublin. Mi primer puesto a popa. Bueno, la verdad, ni eso. Era un agregado en funciones de oficial. La noche era fría, lluviosa y la mar dura. El señor capitán y el segundo de a bordo se habían retirado a descansar. El capitán nunca duerme, descansa. Y en el puente del viejo vapor solo velábamos el timonel, que estaba con 2 marineros y quien esto cuenta. Muy abajo, en su infierno privado, los paleros alimentaban sin descanso las calderas, ajenos a que afuera la día o la noche, la calma o la tempestad. Tradicionalmente, los deberes de un agregado a bordo son dar agua al canario, es decir, cuerdar reloj de a bordo, ejercer de enfermero con la tripulación, eventualmente algún navajazo y tradicionalmente aprender mucho. En tiempos de guerra las cosas son diferentes. Pasas de alumno a oficial en el tiempo que tardas en ponerte una gorra. Y ahí estaba yo, en la guardia, correcto y circunspecto como me habían enseñado en la escuela, pero con las manos que me sudaban y sin poder evitar echar cada rato una mirada de reojo a las tirillas de mis bocamangas. Aprobando las bravas olas, las buenas 6.000 toneladas del City of Dublin daban unos pantocazos del copón. Los serviolas, bajo los gruesos sobrecapos forrados de hule, soportaban estoicos los fríos rociones a babor y estribor. El silencioso timonel parecía tallado de la misma manera de caoba de la bitácora y yo paseaba puente arriba y puente abajo, imberbe en mi uniforme de hombre, nervioso, feliz, satisfecho de estar en mi camino. Era una guardia rutinaria, por lo que los oficiales de verdad se habían retirado tranquilos, sabiendo que nada iba a pasar. De hecho, la guerra se había vuelto rutinaria, y mire lo que le digo, hasta la muerte también. Pero cuando no tienes 20 años y ves cumplido tu sueño, hasta el día a día es una aventura. Creo que cuando muere esta ilusión se hace uno viejo. Y de repente estaban ahí,
transmitiendo por Morse en código internacional la señal de «pare inmediatamente las máquinas o les enviamos al fondo de un cañonazo», o algo así. El serviola de babor me miró atónito, desencajado. Nada había así hace un momento y ahora un submarino navegaba paralelo abajo nuestro, con un cañón del 105 que parecía que me apuntara a mí directamente y la bandera del Imperio Alemán ondeando en la torre, lo que se llama una buena guardia. Conté mentalmente hasta 10. Lo primero, reprimir la imperiosa necesidad de sepultar mi puño en la nariz del serviola que balbuceaba algo ininteligible. Lo segundo, poner en stop el telégrafo de máquinas, el barco era inglés, y saltar hacia las lámparas de señales. Haciendo fuerza para que no me temblaran las manos, intentaba no liarme en las abreviaturas Morse. Vapor Ciudad de Dublín, stop. Del Ferrol a Copenhague con un cargo de maquinaria industrial, stop. De hecho, el origen y destino eran incluso ciertos. Lo que obviaba en mi comunicación era la pequeña parada que teníamos que hacer programada en Edimburgo, donde desembarcaríamos algunos de los motores que llevábamos a bordo, muy similares a los que suelen llevar las lanchas cañoneras. Nada fuera de lo normal en aquellos tiempos, pero a los alemanes no les iba a gustar. Nada. «Prepárense para recibir a dotación de presa», respondió la luz de inmediato. Un bote cargado de hombres armados comenzó a separarse del pez de hierro. Salté a la batayola. Quien parecía un oficial se puso a la caña, el resto a los remos, y comenzaron a bogar con ritmo entre las enormes olas. «Rápido, algo para que nos suban a bordo». Aturullados rebuscamos entre la escabullería del Nostramo. Finalmente lanzamos una escala de gato justo cuando el bote nos abordaba. Era un hombre alto, delgado, solemne, cortés, con el uniforme de teniente de navío de la Armada Imperial completamente empapado. No tendría más allá de los 30, pero a mí me parecía un lobo de mar de leyenda. «Capitán», me saludó llevándose la mano a la gorra tan pronto como puso el pie en cubierta. Tras él subieron media docena de marineros mal encarados y armados con fusiles que inmediatamente me rodearon. «Simplemente soy el oficial de guardia». Me cuadré de un salto. No pareció decepcionado. «¿Será usted pues tan amable de enseñarme el manifiesto de carga y la documentación del barco?», respondió con acento culto, educado. Le hice señas de que me siguiera y subimos al puente. Con un gesto indicó a sus pretorianos que esperaran en cubierta. Nos sentamos a la mesa. Aparté de un manotazo las cartas y triángulos de posición que la cubrían y entregué los documentos al oficial. Los aceptó con una leve inclinación de cabeza. Abrió el cartapacio y comenzó a leerlos detalladamente. En aquella extraña soledad compartida, iluminados solos por la lamparita de la mesa, en el silencio solo quebrado por las olas, pues las máquinas estaban paradas, me preguntaba qué más podría hacer. ¿Qué haría en un momento así un marino de verdad? ¡Un momento! No había avisado al capitán, me quedé blanco. El oficial estaba a bordo, le había dado los papeles sin consultar con el mando del buque. ¿Era lo correcto? Ahora sí que quizás había metido la pata. Quizás no, vamos, seguro, pero ya era tarde. Miré por la ventana, lloviznaba. ¿Querría usted un café, mi oficial?», pregunté con voz nerviosa. «Si no fuera para usted una molestia, mi oficial. Comprendo que la situación no es la más agradable para ustedes y agradecemos su colaboración, pero la guerra es la guerra y todos hemos de cumplir con nuestro deber». Asentí poniéndome en pie. Busqué al serviola y ordené que moliera algo de café en el puchero. Total, ¿qué tenía que vigilar ahora? Al poco, 2 tazas humeaban en la mesa. A su debido tiempo el oficial se puso en pie. «¿Me acompaña usted a revisar las bodegas?». Me incorporé también intentando no temblar demasiado. Bajamos a cubierta. Desplegados, muchachos me miraban amenazantes. Encendí una linterna de seguridad
y con un gesto le indiqué que pasara primero por la escotilla que bajaba a las bodegas. A su vez, hizo que 2 de sus chicos le precedieran con los fusiles terciados. Estaba visto que lo cortés no quitaba lo valiente. Anduvo un rato contando bultos, leyendo albaranes, trasteando por las cajas, ordenando abrir alguna. Yo empuñaba mi navaja en el bolsillo, preguntándome qué hacer si empezaba a pegar gritos, si descubría algo. ¿Ayudaría que se la clavara por la espalda si fuera necesario? Por suerte un motor es un motor, por lo que ni Sherlock Holmes habría descubierto nada fuera de lugar en nuestro cargo. Cuando se dio por satisfecho, subimos a cubierta. Muchas gracias, mi oficial. Sus documentos están en regla. Pueden ustedes seguir su camino. Les deseo un buen viaje. No supe qué responder, así que saludé militarmente. Me devolvió el saludo y sin más ceremonias dio la vuelta. Bajó por la escala con sus hombres y se perdió en las sombras. Al poco el submarino desaparecía bajo las aguas. Quedé en el puente, con las manos clavadas como garfios en la regala. La sangre me latía en las sienes. Al cabo conseguí serenarme y volví la vista al timonel, que no había abandonado su puesto. Avante media, continúe con el rumbo marcado. Repitió la orden en aquel gracioso acento pausado, como si simplemente hubiera estado todo el rato esperando que se la diera. Tiró de la palanca del telégrafo de máquinas y obediente, la hélice volvió a batir las aguas. Yo intentaba respirar con normalidad. Ahora solo tocaba apuntar aquello como cuaderno de bitácora y ver cómo le explicaba lo ocurrido al capitán. Madre mía, de esta me despellejaba. Suerte que los papeles eran buenos. De hecho, lo eran de verdad. Si lo que tenían las cajas, las máquinas, estaban flotando en botes o sin botes en las aguas congeladas. De repente una figura salió de entre las sombras al fondo del puente y me miró seria, severa. Me quedé helado. ¿Quién sabe cuánto tiempo había estado ahí sin decir nada, simplemente mirando? Quizás desde que había aparecido el submarino. Quizás desde mucho antes. Quizás desde el principio de todas mis guardias. Alargué una mano señalando el cuaderno de bitácora. Se lo entregué como un alumno del examen sin poder evitar que me temblara el pulso. Se sentó en la mesa, en la misma silla que yo había ocupado, abrió la libreta y comenzó a escribir. Bueno, este es el fin de tu breve carrera, pensé. Una mala anotación para un tercer oficial agregado alumno era quedar afuera. Fuera de las líneas, fuera del respeto de los compañeros de mi padre, fuera de la amistad del señor Marqués. El capitán todo lo había visto, pues todo lo ven los capitanes, aunque muchos lo callan. Nada me quedaba por decirle, ni siquiera lo siento. Ahora solo pensaba en qué cara pondría al presentarme ante el marqués, mi benefactor, el amigo de mi padre. Inexpresivo, el capitán me devolvió el cuaderno. Logré abrirlo. Solo había anotado 2 líneas con su letra picuda, elegante. 56 grados, 42 minutos norte. 5 grados, 52 minutos este. Revisados por dotación presa submarino alemán. Sin novedad. Sin novedad, sin novedad. Con solo 2 palabras despachaba el incidente. Nada había pasado. ¿Le parecía lo más normal del mundo que hubiéramos estado a punto de dormir con los peces? Que todo el buque, nuestra vida, la suya, hubieran dependido de una mala palabra mía. Le miré atónito, pero ya se había levantado y marchaba con paso cansino hacia su camarote. Solo al llegar a la escotilla se giró hacia mí, reflexionó un instante, como si le quedara un pequeño detalle para dar por cerrado el pequeño incidente. Bien, dijo, y tuve que ponerme rojo como un tomate ante semejante discurso. El capitán decía que lo había hecho bien. Un triunfo por las calles de Roma me hubiera parecido menos honor, pero aún así quedó pensativo, como si no fuera bastante. Bien, repitió, y marchó con el aspecto satisfecho de quien ha terminado la faena del día. Y ahí quedé yo, lleno de orgullo, con cara de tonto y el cuaderno en la mano, al lado del impasible timonel, que a todo esto
no se había separado del rumbo ni media cuarta. Y este, señor, fue el segundo día de mi vida que entendí de verdad que es ser capitán. Y el primero, ya se lo he dicho, aquel día a los 8 años, cuando hice la vela en aquel bote que estaba completamente bajo mi responsabilidad, bajo mi mando. Dueño de tu destino y solo esclavo de tu conciencia, eso es ser capitán. Solo por debajo de Dios, dicen los viejos, que únicamente porque es más antiguo. Sí, hoy en día llevar el barco a puerto lo hacen las máquinas, pero para saber el camino que tomar, siempre hará falta un capitán.